El 24 de marzo de 1976 se implanta en Argentina una dictadura militar que se prolongará durante los 7 años siguientes. Ese mismo día, Isabel Perón, presidenta de Argentina hasta ese momento, es detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Masera y el general Agosti, asume el poder. El general Videla se pone al mando y ordena que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea formen parte del futuro gobierno con igual participación. Comenzó así el autodenominado Proceso de Organización Nacional. José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y el 2 de abril anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras. Durante este periodo, la deuda empresarial y las deudas externas pública y privadas se duplicaron. Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado y desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror y así imponer el orden sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más cruento que se recuerda de la historia de Argentina. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y desaparecieron. Mucha otra gente optó por exiliarse. El nuevo gobierno suspendió la actividad política, los derechos de los trabajadores y se intervino en los sindicatos, prohibiendo las huelgas. Por otro lado, se disuelve el Congreso y los partidos políticos, y se instituye la Corte Suprema de Justicia. Se clausuran también los locales nocturnos, se ordena el corte de pelo para los hombres y se queman miles de libros y revistas que se consideraban peligrosos. Los medios de comunicación son censurados y se apoderan de numerosos organismos. Todos aquellos que no comulgaban con los ideales del régimen eran llamados enemigos de la nación, y se inicia una persecución constante. Repentinamente comienzan a desaparecer personas, que son llevadas a centros clandestinos de detención, donde se les somete a interrogatorios basados en tormentos físicos. El secuestro duraba entre 1 y 2 meses, y después se procedía o bien al asesinato, denominado traslado, o al blanqueo, que consistía en poner a disposición del Poder Ejecutivo al detenido, que era deportado o condenado a prisión. Uno de los miles de detenidos fue el doctor Norberto Linsky, de quien se conoce el siguiente testimonio acerca de su secuestro. Al principio, el dolor era intenso. Después, se hacía insoportable. Por fin, se perdía la sensación corporal y dejaba de sentir la zona paleada. El dolor, incontenible, reaparecía al rato de cesar con el castigo, y se acrecentaba al arrancarme la camisa que se había pegado a las llagas, para llevarme a una nueva sesión. Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte. Cuando no estaba en sesión de tortura, alucinaba con ella. A veces despierto, y otras en sueños. Cuando me venían a buscar para una nueva sesión, lo hacían gritando y entraban a la celda pateando la puerta y golpeando lo que encontraran, violentamente. Por eso, antes de que se acercaran a mí, ya sabía que me tocaba. Por eso también vivía pendiente del momento en el que se iban a acercar para buscarme. De todo ese tiempo, el recuerdo más vivido, más aterrorizante, era ese de estar conviviendo con la muerte. Sentía que no podía pensar. Buscaba desesperadamente un pensamiento para poder darme cuenta de que estaba vivo, de que no estaba loco, y al mismo tiempo deseaba con todas mis fuerzas que me mataran cuanto antes. La lucha en mi cerebro era constante. Por un lado, recobrar la lucidez y que no me desestructuraran las ideas, y por el otro, que acabaran conmigo de una vez. Estos centros de detención eran locales civiles, dependencias policiales o de las propias Fuerzas Armadas que fueron acondicionados para funcionar como centros clandestinos. Estos se encontraban en el propio centro de las ciudades del país. Algunos de los más conocidos fueron la ESMA, el Vesubio, el Garaje Olimpo, el Pozo de Banfield o la Perla. Existieron 340 distribuidos por todo el territorio. Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar, una zona dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra donde permanecían los secuestrados. Las fuerzas del régimen decidieron realizar secuestros porque una desaparición implicaba no encontrar al autor y, por lo tanto, la ausencia de culpables. Era una manera de borrar la autoría de los hechos. Hubo miles de desaparecidos. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas conocida como CONADEP constató más de 9.000 casos. Los organismos de derechos humanos hablan más de 30.000. A las mujeres que detenían y estaban embarazadas se postergaba el asesinato y se ocultaba el parto, para después suprimir la identidad del bebé y lo entregaban a personas íntimamente vinculadas al sistema represivo, y que en algunos casos incluso habían participado en el asesinato de los padres o las madres biológicos.
En otros casos los vendían o abandonaban. Los militares consideraban que la subversión podía transmitirse a través del vínculo familiar. Por eso optaron por eliminar su identidad y así también quitarles cualquier antecedente o relación con otros miembros de la familia. Se sabe que muchos de los niños secuestrados aún están vivos, y por ello se inició una lucha en 1977 que actualmente sigue en pie. Ese mismo año se formó la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dirigida por Estela de Carlotto, que integra a todas las abuelas de los desaparecidos. Desde que se estableció la democracia en 1983 y hasta diciembre de 2010, han logrado encontrar a 102 de esos niños desaparecidos, y estiman que fueron secuestrados alrededor de 500. Este grupo de Madres Coraje representan el sector más activo de oposición al gobierno, y para clarificar todo este movimiento contamos con el testimonio de su presidenta, Estela de Carlotto. Alrededor de este monumento, que fue el primero que tuvo Buenos Aires como ciudad independiente, nacieron las Madres y Abuelas de Mayo. La presidenta de este último movimiento es mi amiga Estela Carlotto. Ah. ¿Qué tal? Estela, me gustaría que nos contaras qué son las Madres de Mayo y las Abuelas, qué diferencia hay entre ellas, aunque nacieron a la vez. Bueno, en esta plaza, en este lugar, hace 30 años, vinimos algunas antes, otras después, a llorar, a pedir, a clamar frente a la Casa de Gobierno, porque ahí estaban los secuestradores de nuestros hijos y nuestros nietos. Y fue como algo espontáneo el tomar diferentes caminos, las madres buscando a sus hijos, pero las abuelas teníamos que buscar bebitos, y el lugar no era el mismo, las acciones no eran las mismas. ¿Qué significa la Plaza de Mayo en todo eso? En este girar que es como una noria de la memoria, ¿no? Exactamente. Bueno, este lugar es histórico para los argentinos. Esta plaza es el refugio de los manifestantes para festejar o para reclamar o para llorar, depende de la historia. Y bueno, nosotros dijimos, en este lugar, ahí están los que nos deben dar respuestas. Bueno, y lo del pañuelo. El pañuelo. El pañuelo, a ver, nos teníamos que identificar. ¿Cómo sabíamos si aquella señora que venía no era alguien que venía a ver y luego contar y denunciarnos? Porque había de todo. Claro. Y dijimos, vamos a llevar algo que nos identifique. Alguien pensó en cosas realmente absurdas, pero hubo una buena idea y era de un pañal del nieto. Porque, es decir, los pañales ahora son descartables, antes eran telas blancas, donde, bueno, cuanto más inmaculada mejor, cada una trajo un pedazo de tela blanca y escondidita para llegar hasta acá, luego cada una se la ponía y sabía que esa era una mujer que estaba buscando a un desaparecido. Para terminar, queremos reflejar uno de los tantísimos testimonios de jóvenes que fueron despojados de sus familias. Es un claro reflejo de que la herida que causó la represión en Argentina aún sigue abierta. La detenían, luego de esa gente no se sabía nada más en la vida y además pues se llevaban sus cosas. Y entonces en tu casa detectaste... Y además se robaron otro elemento, digo, por llamarlo elemento. Objetos, porque para ellos éramos objetos. Era parte del botín de guerra que éramos nosotros. Además nos llevaron a nosotros, nos robaron a los hijos. ¿Cómo confirmas que vas a ver a las madres de la Plaza de Mayo o a un archivo que hay genético? Lo primero que me sugiere es negarlo, ¿no? Como arrancamos la charla. Esos, vos decías, cabrones, bueno, son negadores de la realidad. Y yo lo negué en primera instancia, pero fue muy corta mi negación. Lo que pasa es que acá había un componente fuerte, que era su actividad. Y él se jactaba de eso encima. Ya, y tú decías, si hizo eso, tranquilamente pudo haberme robado a mí también. Y además marcaba una diferencia abismal entre mi hermana y yo. ¿Sí? O sea, mi hermana es hija biológica de ellos. Sí. Y había una diferencia de trato muy pronunciada. Y eso me llamaba mucho la atención también. Inmediatamente le pregunté acerca de esto a la mujer, la que en ese momento yo consideraba que era mi madre. ¿Qué es tu madre? Ella me lo niega, negadores. Bien, y así fue que al unísono me presento a la casa de las abuelas de Plaza de Mayo. Y con mucha premura, con ansias de conocer mi verdad, con impaciencia. Y lo primero que me dicen las abuelas, dicen, bueno,
esto va a llevar un tiempo descubrirlo.